Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Bien, hola Alfredo, gracias. Gracias Brando, buenas tardes. Hoy día empezamos, gracias a Jean-Pierre, Alfredo. Hoy deberíamos tener 20 alumnos. Hay solamente 12 hasta ahorita. Bueno, esperamos vayan llegando los demás. Buenas tardes a todos. Están Fernando, Jordi, Alfredo y los demás. Hoy día es la primera sesión de laboratorio del curso de procesamiento digital de señales. Voy a hacer una breve introducción al MATLAB, luego mostrar dos ejemplos. Los vamos a construir durante la clase, uno en el cual muestreamos una señal en el dominio del tiempo, discretizamos la señal y luego la amplitud la vamos también a cuantizar. Voy a usar el MATLAB 2019 por ahora, aún no he instalado, no he verificado cuál es la nueva versión que tiene la universidad, pero yo solamente uso el kernel, o sea, las funciones básicas del MATLAB, entonces no va a haber ningún problema con las funciones básicas que voy a usar hoy día. Bien, esta es la agenda para hoy. Voy a ir abriendo el MATLAB, voy a dejar de compartir el bambú ahorita para pasar a la pantalla de MATLAB. ¿Pueden ver todos el MATLAB en sus pantallas? Sí, profesor. Gracias, Jordi. Bien, este es el entorno básico de MATLAB. Vamos a explorar un poco. Bueno, en Home ustedes pueden iniciar un nuevo script, un nuevo archivo .m en el cual pueden escribir. O también pueden hacer leaf scripts. La próxima semana vamos a hacer leaf scripts. Hoy día empezamos con los scripts básicos. Pueden abrir una nueva función, una nueva clase, objeto, figura. De aquí directamente pueden abrir los archivos. Y bueno, importar data también. Aquí ven el espacio de trabajo, que también lo van a ver acá, que son las variables que van creando. En MATLAB llama a todas esas variables que están en la memoria interna de MATLAB, el workspace. Pueden crear una nueva variable directamente si quieren que se cargue aquí en el espacio de trabajo. Y aquí está la sección para correr los códigos. Luego el layout es la distribución que ustedes tienen de todas estas ventanas, la cual se distribuye en un explorador de archivos y folders y carpetas que están ahí en sus computadoras. Aquí ustedes ven los detalles de cada archivo. Y esta es la línea de comandos. Luego cuando abramos un script va a aparecer acá una ventana. Todo este bloque se va a dividir en dos bloques, uno para editar los archivos y el otro sigue siendo la línea de comandos. Aquí tiene la opción, si su computadora tiene más de un núcleo, aquí les aparecerá las opciones para que asignen el código a correr en los núcleos de su procesador. Yo tengo 4 me parece, entonces hay comandos que llaman automáticamente a las opciones en paralelo, pero si no, ustedes las pueden llamar desde acá. Cuando uno llama las funciones que corren el procesamiento en paralelo o el GPU también, se va a activar aquí automáticamente un indicador que les indica que están mandando el trabajo, el código está haciendo, la carga de procesamiento está siendo distribuida entre los núcleos. Por lo demás, para los ejemplos sencillos que vamos a hacer acá, vamos a usar solamente las secuencias convencionales. No creo que lleguemos a usar paralelismo.
Aquí pueden ustedes instalar más add-ons, son como pequeñas aplicaciones que corren dentro de MATLAB, algunas se basan en interfaz de usuario, y hay muchas de ellas ustedes pueden ir explorando. Sí, a ver, un momento, aquí veo una pregunta. ¿El GPU tiene algún rol en MATLAB o solo el CPU? Sí, ajá, el GPU o el CPU pueden ser accedidos desde MATLAB con la Parallel Processing Toolbox. Por acá les escribo ya, Parallel Processing Toolbox. Esa librería, en MATLAB las librerías o conjuntos de funciones y herramientas se llaman toolboxes, y mediante la Parallel Processing Toolbox ustedes pueden administrar tanto los núcleos del CPU como los componentes del GPU. Es posible. En mi caso, yo no tengo GPU, tengo sí, varios cores, pero GPU no tengo. Entonces, cuando yo mande una función, por ejemplo, hay una opción para hacer el for, ¿no? For, si yo escribo for, es el for convencional, pero si escribo par for, que es la abreviatura para parallel for, entonces MATLAB va a llamar automáticamente a los 4 núcleos de mi procesador. Eso porque tengo activada la Parallel Processing Toolbox. Bien, ¿eso respondió tu pregunta, Julio? Bien, entonces vuelvo al MATLAB por aquí. Estábamos aquí. Esas características las administran desde aquí. Bueno, los add-ons desde donde instalan más aplicaciones que corren dentro de MATLAB. La ayuda, bueno, esto es cuando ustedes tienen un usuario en MathWorks, desde aquí pueden acceder también. Esta parte se va a activar conforme vayamos escribiendo código y aparezcan datos aquí en el espacio de trabajo. Se van a activar varias formas de visualizar las señales de manera automática. Hay los plots convencionales, si quieren con el plot y debajo el área sombreada, barras, histogramas, líneas de contorno, superficies, etc. Y aquí aparecen las aplicaciones que ustedes vayan instalando, como les dije, desde add-ons. Aquí hay algunas que ya están por defecto. Hay un analizador de señales, hay un diseñador de filtros, etc. Vamos a ir usándolas conforme vayamos avanzando en el curso. Bien, eso es a grandes rasgos. La línea de comando, el MATLAB es un lenguaje, bueno, que tiene acá una línea de comandos. Entonces es un prompt. Ustedes pueden directamente crear aquí una variable y asignarle un valor. Por ejemplo, el valor de acá. A es igual a ese valor. Y automáticamente aquí ven que se crea la variable A. Entonces pueden crear otra variable. Y tienen la variable A y la variable B. Entonces ustedes pueden ir creando operaciones entre esas dos variables, A más B. Si yo escribo un punto y coma, el resultado no se va a mostrar en la línea de comandos. Pero si yo borro el punto y coma, el resultado sí efectivamente se va a mostrar. Acepta notación científica. Por ejemplo, si yo quiero escribir 1.5 por 10 a la 3, escribo E3, así como ustedes hacen en Google o en los navegadores. Y va a ir sumando esos valores. 3 a la 2.
pueden crear en MATLAB el comando CLC, es el típico comando del sistema operativo antiguo, el DOS. CLC es para borrar la línea de comandos y ustedes puedan empezar nuevamente con el prompt al inicio de la pantalla. Pueden crear vectores, ¿no? Por ejemplo, un vector U, abriendo los brackets. Y ustedes pueden insertar directamente valores. Eso sería por defecto un vector fila. Ahí está. Si quieren crear un vector columna, tienen dos opciones. O bien aquí puntos y comas. Aparece un vector columna. O la otra forma es crean un vector fila y lo transponen con este símbolo. El apóstrofe es o la comilla simple es el símbolo del operador transpuesta en matemática, que va a hacer que ese vector se organice primero como una fila, luego va a ser transpuesto a una columna. Si desean crear una matriz ahora, entonces, para pasar a la siguiente fila, 1, 2, 3, con punto y coma pueden pasar a la siguiente fila, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Tendrían una matriz de 3 por 3. Si ustedes tienen otra matriz, ahora una matriz de entradas aleatorias, es también está creada con el comando run de random, y n indica que la distribución que va a utilizar para crear los números aleatorios es la distribución normal, o la distribución de Gauss. Aquí tienen otra matriz de 3 por 3. Yo puedo sumar esas dos matrices. ¿Ustedes qué creen? Sí, así es. ¿Y por qué puedo sumar esas dos matrices? Exacto. Gracias, Carlos. Steve y Alfredo, porque tienen la misma dimensión. Entonces aquí en MATLAB yo puedo crear una matriz A más B. Efectivamente va a ser la suma elemento a elemento. Por ejemplo, 1 más 0.637, efectivamente es 1.637. 2 menos 0.6718, efectivamente es 1.382. Y así sucesivamente. 9, aquí la esquina inferior derecha, menos 0.4234 es 8.5766. La suma de matrices se da elemento a elemento. En MATLAB también, bueno, puedo sumar, restar matrices. ¿Qué pasa si yo quiero sumar una matriz y un vector? ¿Es posible hacer eso? En este caso, por ejemplo, la matriz A, que es 3 por 3, con el vector que hemos creado, que es el vector U. O sea, tenemos la matriz A, el vector U. Puedo sumar esos dos elementos, A más U. Así es. Y no puedo, ¿por qué no se puede sumar? Exacto, porque no tienen las mismas dimensiones. Entonces es el error más común en MATLAB. A veces ustedes no verifican que sus vectores, incluso dos vectores que tienen diferente longitud, tampoco pueden ser sumados. Entonces les va a salir un error si ustedes intentan hacerlo. Bien, aquí en el MATLAB moderno, eso es interesante. Antes no se podía hacer esta operación, salía. Ahora, como verán, sale un resultado.
¿Cómo creen que está haciendo este resultado MATLAB? ¿Qué está haciendo para que pueda ser sumada esta matriz A con este vector U? ¿Alguna modificación está haciendo? ¿Sí? Exacto. ¿Y cómo está redimensionando U? Completa con ceros. Si completara con ceros, eso quiere decir que la segunda y la tercera columna de A seguirían siendo las mismas, ¿verdad? Sin embargo, fíjense lo que está pasando. La, la segunda columna y la tercera también han cambiado. Entonces hay una operación distinta que está haciendo el MATLAB. Exacto. Exacto, está replicando los valores de las columnas. Así es. Vamos a verificar efectivamente la primera columna. 1 más 1, 2, 4 con 2 son 6, 7 con 3 son 10. La primera columna cumple. La segunda igual, ¿no? 2 y 1, 3, 5 y 2, 7, 8 y 3, 11. Y así ustedes pueden ir verificando que la data está siendo replicada. Entonces ahora no les va a salir error. Sin embargo, eso formalmente no quiere decir que se pueda sumar una matriz con un vector, sino que se puede sumar una matriz con la réplica de los valores de un vector, de tal manera que tengamos dos matrices del mismo tamaño. Si fuera un vector fila, ¿se podrá también hacer esa operación? La matriz A con un vector fila. ¿Qué creen ustedes? ¿Podremos hacer la suma de la matriz A con una transpuesta? A ver, Steve dice que no. Así es, sí. Lo más probable es que repliquen ahora las filas. Vamos a comprobarlo. A más U transpuesta. Efectivamente se han replicado las filas, como verán. La primera fila es 1 más 1, 2, 2, 2, 4, 3 y 3, 6. La segunda es 4 y 1, 5, 5 más 2, 7, 6 más 3, 9. Y la tercera también. Entonces, las dimensiones faltantes en general van a ser completadas con más data. Además de una dimensión, dos dimensiones, el MATLAB también trata arreglos multidimensionales en general. Aquí conviene hacer una breve explicación de cómo es que el MATLAB trata las dimensiones. Voy a ir por un momento al bambú. Entonces, en MATLAB tenemos que, primero, un solo valor. Digamos que un solo valor se trata como un punto. Dos o tres valores, vamos a representarlos por 3 puntos, en el cual este es un solo valor. Estos serían 3 valores. Esto es un valor escalar. Es un valor escalar. Esto sería un vector, que es equivalente a una dimensión, ¿verdad? Tenemos un valor, un vector. ¿Qué más podemos hacer en MATLAB? Replicamos un vector varias veces o escribimos más valores
ejemplo, 3, 4 valores, pero ahora los organizamos en diferentes filas. Y esto ya sería una matriz. Una matriz que sería un arreglo en 2 dimensiones de la data. Cada punto representa un valor de la data. En 3D tendríamos pues una matriz, por ejemplo, esta matriz, y luego detrás, visualmente podríamos entender que detrás hay otra matriz y detrás hay otra matriz. Entonces vamos a tener un arreglo tridimensional. A esto ya MATLAB le llama arreglos, porque las matrices son solamente de 2 dimensiones. Esto sería un arreglo tridimensional. Podrían comprenderlo como un cubo. MATLAB también puede hacerlo. Y si queremos ya arreglos n dimensionales por encima de 3, por ejemplo de 4, 5, 6 dimensiones, lo que MATLAB va a hacer es agrupar estos arreglos. Por ejemplo, un arreglo de 4 dimensiones sería pues, primero acá tenemos un arreglo de 3 dimensiones. Al costado, otro arreglo de 3 dimensiones. Aquí otro arreglo más de 3 dimensiones. Por ejemplo, aquí otro. Entonces tenemos aquí 6 arreglos de 3 dimensiones cada uno. Todo esto en MATLAB es interpretado como un arreglo de 4 dimensiones. Hasta ahorita hemos creado nosotros un escalar, un vector, una matriz. Vamos viendo cómo podemos crear ahora arreglos de varias dimensiones. Eso básicamente es concatenando dentro de MATLAB o haciendo entradas, aprendiendo a entrar a cada elemento de este arreglo. ¿Está clara esta explicación gráfica de cómo, de cuál es la estructura de datos de MATLAB? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Muy bien, gracias Julio, gracias Steve, gracias Alfredo. Entonces voy a dejar de compartir un momento aquí el bambú. Muy bien, para volver al MATLAB. Muy bien, aquí en nuestro ejemplo hemos creado, por ejemplo, la matriz A. Matriz A. ¿Cómo accedemos al elemento 5 de la matriz, por ejemplo? Para MATLAB, la primera dimensión siempre es la dimensión a lo largo de las columnas. O sea, para MATLAB, por defecto, un vector se considera un vector columna. Y en una matriz que tiene columnas y filas, primero MATLAB va a acceder a las columnas. Entonces, estaríamos hablando, y si indexamos por las columnas, y MATLAB es importante que sepan, indexa desde 1. El primer elemento se indexa con el número 1, el segundo elemento con el número 2, y así. Python y C indexan desde 0, pero MATLAB indexa desde 1. Entonces, si yo quiero acceder al elemento 5, tendría que ir primero a lo largo de la columna, ir a la posición 2, y luego a lo largo de la fila, bueno, en este caso coincide a la posición 2 también.
quisiera ir al elemento 6, tendría que ahora avanzar una columna hacia la derecha, que quiere decir a la posición 3. A la segunda fila de la tercera columna. Accedo al número 6. Ahora, ¿cómo creo yo un arreglo, por ejemplo, de 4 dimensiones? Un arreglo por ejemplo, Por ejemplo, para inicializarlo nada más, podríamos decir que quiero que la tercera posición de la primera dimensión, la cuarta posición de la segunda dimensión, segunda posición de la tercera dimensión, y por decir la quinta posición de la cuarta dimensión, que ese valor en particular sea igual a 1. Si hago eso, automáticamente MATLAB solamente va a poner un 1 en esa posición y todo lo demás lo va a inicializar con 0. Sin embargo, la variable e ya va a tener 4 dimensiones. Y bien lo que he hecho, desde que yo indiqué la acción, aquí en la línea de comandos, MATLAB ha creado 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matrices ha creado. ¿Y cómo están organizadas esas 10 matrices? Están en grupos, tal como les comenté hace un momento. En grupos de manera que todos estos hacen, bien, cada matriz tiene 3 por 4. ¿Por qué 3 por 4? Porque aquí el valor, las dos primeras dimensiones, el MATLAB está llenando hasta esos máximos valores nada más. Lo está creando de 3 por 4 inicialmente, cada matriz de 3 por 4. Luego, todas esas matrices de 3 por 4 las ha agrupado en grupos de 2 y luego en grupos de 5. Y así tenemos un arreglo de 4 dimensiones, como verán aquí. Indexado, fíjense, el primer arreglo, el segundo, luego acá tenemos 4 arreglos. Y así luego más adelante se van a empezar a indexar los demás. ¿En dónde está el número 1? Efectivamente está aquí. MATLAB, todos los valores previos los va a inicializar con 0 hasta que llegue justamente a esa posición en la cual debe poner un número. Y todo lo demás va a ser 0. Si quisiera redimensionar, existe el comando reshape. Acá les escribo. Aquí lo vamos a hacer. Bueno, la forma más básica de redimensionar, primero vamos a comprobar, fíjense acá, que la matriz E que acabamos de crear, fíjense, bueno, el arreglo es un arreglo de 4 dimensiones y sus entradas son de tipo double. Estos son valores reales. 4D, aquí ven. 4D. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, D, e indexo absolutamente todos los elementos, indicando los dos puntos, que indican acceder a todos los elementos de D. Si yo escribo eso, lo que va a hacer MATLAB es todos los elementos los va a organizar a lo largo de una sola columna. Va a hacer que salgan todos los elementos uno tras otro a lo largo de una columna, recorriendo primero la columna, la fila, la profundidad, y luego en cada uno de los bloques de 3D a lo largo de las 4 dimensiones. Fíjense, ahí, perdón, ese no es lo que yo creaba era E, ¿verdad? Al arreglo de 4 dimensiones que es E, fíjense los puntos, y salen, como les digo, todos los elementos 0, 0, 0, 0 hasta el último 1. Ese es el redimensionamiento más básico que existe en MATLAB.
convertir 4D o cualquier arreglo n-dimensional a una sola columna. Entonces, así ustedes rápidamente pueden acceder a su data y organizarla todo en una sola columna para que ustedes pues hagan el tratamiento que requieran. Otra forma es con el comando reshape. Entonces, ustedes indican el arreglo n-dimensional que quieren redimensionar. En este caso sería nuestro arreglo E. Luego tienen que dar tantas dimensiones como las cuales ustedes quieran descomponer, pero siempre el producto de todas estas dimensiones tiene que ser igual al producto de las dimensiones que ustedes ya tienen. Por ejemplo, vamos a acceder nuevamente. Primero, ¿cómo conozco el tamaño del arreglo que he creado? Con el comando size. Size de E. Nuestro arreglo tiene 4 dimensiones, sí sabemos, pero no sabemos la longitud de cada dimensión. ¿Cómo podemos saber? Con size. Y size nos dice efectivamente que la primera dimensión tiene 3 elementos, la segunda tiene 4, la tercera tiene 2 elementos y la cuarta dimensión tiene 5 elementos. Entonces, si yo quisiera redimensionar E, puedo hacerlo siempre y cuando el producto de las dimensiones del arreglo que vamos a redimensionar sea igual a 3 por 4 por 2 por 5. Eso se debe cumplir. Si no se cumple eso, entonces ese comando va a arrojar error. Por ejemplo, vamos a redimensionar E a una variable que vamos a llamarla F. Y ponemos primero la variable que queremos redimensionar. Y, por ejemplo, podría cambiarlo a un arreglo de 12 por 10, a una matriz de 12 por 10. ¿Por qué puedo hacerlo? ¿Por qué? Porque 3 por 4 es 12, y 2 por 5 es 10. Y si yo multiplico 3 por 4 por 2 por 5, es igual a que multiplicar a 12 por 10. ¿Qué saldría? Efectivamente, fíjense, ha reorganizado la data ahora en una sola matriz de 12 por 10. Y ustedes podrían redimensionarlo a un arreglo volumétrico de 3D o incluso a un arreglo, bueno, ya hicimos a la columna, esto hemos hecho al plano, pueden redimensionarlo a 3D también. O incluso conservar las 4 dimensiones, pero tal vez con diferente tamaño, hacer permutaciones y muchas otras operaciones que permite MATLAB. Esa es la ventaja de MATLAB, que trabaja con arreglos multidimensionales, no solo matrices, sino arreglos multidimensionales. ¿Está claro todo hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Gracias, Carlos. Muy bien, Brandon. Entonces, seguimos en el MATLAB. Bien. Entonces, hay muchas funciones más que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Ahora lo importante es tener en claro la estructura de datos que maneja MATLAB. La unidad compleja en MATLAB o bien puede ser I o J. Y conviene siempre usar esta notación. Z igual, por ejemplo, 3 más J por J5. Si digo 3 más J5, sale que no reconoce, entonces 3 J5, así es. Ustedes 3 más J5 directamente les va a crear un número complejo, cuya parte real es 3 y la parte imaginaria es 5. También pueden usar la letra I. Vamos a crear otro número complejo. 7.
Pero en vez de J voy a escribir I. También va a entender MATLAB. Yo prefiero usar J a veces porque en los libros de física se usa J, pero indistintamente ustedes pueden usar o I o J. Se pueden sumar números complejos, Z más W, y MATLAB automáticamente va a entender que la suma se da reales con reales e imaginarios con imaginarios. Pueden calcular el valor absoluto, Z por ejemplo, con el comando apps, que si la entrada Z fuera un número real, les va a dar el valor absoluto, pero si Z es un número complejo, como en este caso, les va a dar la magnitud. Ustedes pueden comprobar que CQRT de 3 al cuadrado, aquí ven que el cuadrado es con el sombrero, tal como harían en Google, y el 5 al cuadrado, y efectivamente es la magnitud. Ustedes pueden usar el comando apps para acceder a la magnitud. Si quisieran acceder a la fase, tienen que usar el comando angle de Z, y está la magnitud, que efectivamente sería el arco tangente, que en MATLAB es ATAN. ¿Cuánto era? Z, que es 5 entre 3, ¿verdad? De 5 entre 3. Efectivamente ahí está. Y este resultado angle nos está dando en radianes, porque es un ángulo. Bueno, trata números complejos, ya vimos vectores, matrices. Esa es la forma en la que MATLAB va a ir operando. Para el caso de las señales, siempre nosotros vamos a tener que definir un dominio del tiempo, que va a ser un vector de valores, ¿sí? a los cuales vamos a discretizar. Y conviene siempre usar pues un vector, ya sea a lo largo de la columna o de la fila, pero un vector al fin y al cabo para definir nuestros dominios. Vamos ahora a abrir por primera vez a crear un script, que va a ser el script para el ejemplo de hoy. Vamos a ver discretización y cuantificación. Hagamos una función seno. Una porción de la función seno la vamos a discretizar y luego la vamos a cuantificar. Entonces, lo que voy a hacer acá es crear un nuevo script. Lo voy a grabar aquí mismo en esta carpeta que he creado. Y vamos a ponerle creo. Automáticamente se crea aquí un archivo .m, que es este archivo. Ese archivo .m ustedes lo pueden abrir con cualquier editor de texto. Por ejemplo, yo recomiendo usar el Notepad++. Ahí lo pueden abrir también y editar. Y desde luego es mejor editarlo aquí mismo en el editor de MATLAB. Ven, tan pronto creé el archivo .m, se activó esta ventana de edición. Aquí es en donde vamos a ir escribiendo código. Entonces, las recomendaciones para cuando ustedes presenten sus trabajos en MATLAB van a ser las siguientes. Vamos a crear ahora la plantilla que debe tener un código. Y vamos a usar las convenciones modernas de código en las cuales vamos a evitar definir nombres de variables con caracteres especiales, incluido el guión bajo. Vamos a tratar de evitarlo, el guión también. Ahora en la notación moderna se escriben todas las palabras juntas y cuanto más información hay en la variable es mejor, ya no como antes que hacíamos variables bien cortitas y luego era muy difícil comprender de qué se trata el código. Entonces las variables deben explicar el contenido que llevan en sí y además vamos a incluir bastantes comentarios. Empecemos entonces escribiendo aquí arriba nuestro primer comentario.
que indica que este código, fíjense, el porcentaje activa el comentario y el doble porcentaje sigue siendo un comentario pero resaltado como si fuera un título. Vamos a poner aquí que eso es un ejemplo de muestreo y de una señal sinusoidal. Script crea una señal sinusoidal cuyo dominio es muestreo. El tiempo y la amplitud. Sus amplitudes son cuantificados. Un número dado de bits. Ya con eso ya explicamos de qué va nuestro código. Entonces cualquier persona que abre esto no necesita ver todo lo que va a venir después, sino leyendo el comentario ya más o menos tiene idea de qué va el código. Esto sirve bastante porque ustedes, quienes se decanten por las ciencias de la información, van a escribir a lo largo de los años tantos códigos, que incluso sus propios códigos, pasados los años, no van a saber de qué tratan. Entonces siempre es bueno tener un archivo con buenos comentarios para reconocer y en el futuro no tengan que hacer arqueología en su propia data o en sus propios proyectos. Muy bien, entonces se estila en MATLAB limpiar el espacio de trabajo siempre, pero eso depende, hay que tener mucho cuidado con este primer comando que voy a poner, que es el clear bars. Este comando va a borrar el espacio de trabajo, va a borrar todas estas variables. En este caso, por ser un ejemplo sencillo, lo estoy poniendo, pero si ustedes corren un código que genera demasiada data, van a tener que poner especial atención en el uso de este comando porque estarían borrando automáticamente todo lo que han hecho acá. Y si ustedes han generado megas o incluso gigas de información con un código que ha estado corriendo por horas, no va a ser una buena idea que borren antes de verificar. Entonces yo lo voy a poner ahorita porque este es un ejemplo sencillo y lo vamos a correr tantas veces. No quiero que la memoria se esté llenando por todas las veces que vamos a correr el código. Pero deben tener mucho cuidado con este comando porque va a borrar absolutamente todo lo que encuentra. Por ejemplo, yo escribo acá en la línea de comandos clear bars y fíjense lo que va a pasar con el workspace, va a desaparecer. Luego, el siguiente comando que yo siempre pongo en la cabecera es el close all. Eso no es tan crítico. Esto va a hacer que se cierren todas las ventanas de figuras que existan en MATLAB, las va a cerrar. Porque a veces generamos demasiadas figuras y la tarjeta de video puede estar saturada. Entonces es bueno cerrar todas las figuras. Pero también hay que tener cuidado porque si ustedes han tenido 20 figuras abiertas, todas ellas las va a cerrar de golpe. Y tal vez ustedes pues no quieren volver a generar todas corriendo el código, sino tendrían que buscar las líneas de comando que generan cada una. Sin embargo, esto no es tan crítico como borrar el espacio de trabajo. Si borran el espacio de trabajo, sí tendrían que correr todo su código para que vuelva a generar la data que va a ser visualizada. Finalmente, el CLC, como ya vimos, que es el que borra básicamente la ventana de comandos. Entonces, esa es la primera inicialización de MATLAB. Luego conviene iniciar otro bloque de código. Como verán, los bloques de código se inician con un doble porcentaje. El otro bloque de código corresponde a la visualización.
Acá yo le voy a poner parámetros para visualización. Es decir, los gráficos que vamos a generar conviene que estén bien organizados, con una buena paleta de color. Entonces conviene elegir una paleta de color que ahorita vamos a poner por defecto de MATLAB, que es Parula, pero luego pueden cambiar esta paleta de color por otra, por JET, RGB y tantas otras paletas que hay. Luego, una vez que tenemos también la fuente que va a usar MATLAB para los ejes, por ejemplo, ¿no? Para que se vean de un tamaño adecuado, porque si no, por defecto MATLAB hace a veces unas letras demasiado pequeñitas. Vamos a darle acá una fuente. Empecemos con 18, ¿no? Y aquí viene algo que yo suelo hacer, que es empezar a setear los valores por defecto para empezar a plotear. Primero vamos a hacer que por defecto el background de cada figura sea blanco, de tal manera que ustedes lo pueden pegar en cualquier reporte. Con 0, 0 indica al MATLAB, es el identificador de las propiedades por defecto. La ventana 0 es la ventana por defecto, entonces va a setear a esta ventana que aún no está creada, pero es la que origina todas las demás, ¿no? El padre, como dicen. Le vamos a poner que tenga un color de figura por defecto, eso se refiere al fondo de color blanco, white. Y para no seguir escribiendo en una sola línea, MATLAB permite poner estos 3 puntos que indica un salto de línea de código. Y todo lo que escriba acá es como si estuviera al costado de la coma. Entonces va a seguir interpretando MATLAB ahí el código. Luego, también suelo poner el color map por defecto, que aquí hemos puesto el CMap, Parula, aquí lo estamos asignando. La fuente con la cual MATLAB va a graficar los ejes. La fuente yo pongo que sea tipo Times, por defecto le pone Arial, y a veces ustedes quieren copiar sus resultados a un paper, o a un reporte, a un código en LaTeX, entonces conviene que esté en la misma fuente del documento. Font size por defecto, nosotros un font size, ahí está. Por defecto los ejes o todos los títulos incluso van a tener por defecto un tamaño 18, entonces ustedes lo pueden manipular desde acá. De los ejes, como hay que distinguir el texto de los ejes, ¿no? Y el tipo de fuente del texto y el tipo de fuente que va a usar para los ejes de MATLAB. Y algunos comandos más están por aquí. También pongo estos relacionados a acá mejor más rápido todo esto. Este bloque y lo suelo poner para inicializar. Ahí está. Esta va a ser la inicialización, que nos indica que
la paleta de color va a ser por defecto Parula, que hoy día no lo vamos a usar porque esto es más para imágenes, sin embargo está bien que esté ahí. Los ejes van a estar con fuente Times, ¿no? Con tanto los títulos como los captions de los ejes van a estar con fuente 18. Y acá yo le pongo que interprete la fuente con el intérprete de látex, que va a plotear como si fuera un texto, un texto científico. Esta fuente es mucho más elegante que las fuentes convencionales. Incluso es un formato vectorial, entonces cuando ustedes impriman esto, si vamos a ver cómo imprimimos en EPS, sus figuras van a estar bien claritas para que las inserten en un text o en Word o en cualquier otro documento. Y en el caso pongamos una retícula a la imagen, vamos a hacer que esa retícula siempre esté en el frente, en el primer plano. Porque a veces ustedes ponen la figura encima y la grilla o la retícula que han puesto se tapa con la figura. Entonces vamos a nosotros a forzar a que ese grid esté siempre enfrente con este comando. Hasta ahí hemos terminado con los parámetros de visualización. Ahora vienen los parámetros para guardar la figura. Entonces yo aquí voy a crear una carpeta que la voy a llamar Fige. Aquí quiero guardar todas las figuras que yo creé. Nunca es buena idea capturar pantalla, ni recortar o capturar la figura, porque MATLAB es un software de cálculo científico. Entonces, la idea es que ustedes tengan acceso justamente a esa data, incluso cuando ustedes tienen esa data en forma de figura. Entonces, la mejor manera de guardar los datos que genera MATLAB es guardarlos en un archivo EPS, que es un archivo de imágenes, pero vectorial. El equivalente a PDF para texto, EPS es para imágenes. Y MATLAB permite guardar las figuras en formato EPS, que luego pueden ser exportados a un text. Vamos a ver aquí los comandos justamente para esa parte. Son estos de aquí. Yo voy a poner parámetros. Para exportar figuras. Yo, como verán, he definido una variable FigFolder, una variable que indica el folder en el cual voy a guardar las figuras, que es Fig. Lo voy a usar más que cuando guarde las figuras. Y esas figuras van a tener varios parámetros. Uno, el formato, que si yo, por ejemplo, voy a comentar esta parte y me quedo con la primera. El formato puede ser PNG. Entonces, si el formato es este parámetro, la extensión de la figura tiene que ser .png. Y le tengo que indicar a MATLAB qué tipo de renderer va a usar para convertir la data cruda en un formato de imagen comprimida. Y hay varios tipos de renderer. El que yo suelo usar es el ZBuffer. Y tengo que indicarle a MATLAB la resolución con la cual quiero que guarde esa figura. Entonces, si usan archivos PNG, yo les recomiendo que usen una resolución de 300. Pero si usan EPS, que es un formato más óptimo, con 150 basta. Entonces, ahorita vamos a guardar en PNG para poder visualizarlo. Pero si ustedes quisieran hacerlo en EPS, basta que comenten aquí, comenten esta parte. De acá eligen las figuras. Aquí ya terminó la inicialización.
Ahora ya podemos pasar al código propiamente dicho del ejemplo. Entonces vamos a crear, ahora sí, una señal analógica. Aquí una pregunta. ¿Está bien decir señal análoga? ¿Ustedes han escuchado esa palabra? ¿O qué palabra usan ustedes más? ¿Señal análoga o señal analógica? ¿Cuál de las dos es correcta? ¿O ambas son correctas? ¿O ninguna? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué, Alfredo? ¿Por qué se dice analógica? Bien. Claro, ajá. Exacto. Análoga viene de analogía y por esa razón no corresponde al uso en electrónica. En electrónica la palabra analógica viene porque justamente es la contraposición a digital, ¿no? Una señal digital se basa en la lógica binaria. En cambio, la señal analógica no está basada en la lógica binaria, es una señal continua, entonces se dice que no tiene lógica, entonces analógica, ¿no? Sin lógica. Sin embargo, análoga no tiene nada que ver con la lógica ni con nada, esa palabra viene de analogía. Entonces está mal usada en el contexto de los sistemas de la información y de la electrónica. Entonces, si ustedes han venido usando hasta ahora señal análoga, es momento de que corrijan o reconsideren el uso de esa palabra y a partir de ahora utilicen analógica en vez de análoga. Entonces, vamos a usar. Así es, cada día aprendemos algo nuevo y a partir de ahora usemos señal analógica, que quiere decir sin lógica. Entonces vamos a crear aquí nuestra señal analógica. Y siempre se recomienda empezar definiendo el número de muestras, ¿no? El número de muestras para definir nuestro dominio del tiempo primero. Entonces pongamos que nuestro número de muestras, aquí para diferenciar, o sea, nuestra señal, idealmente nuestra señal analógica es continua, ¿verdad? Pero estamos ya en el terreno digital, lo que vamos a hacer es vamos a simular una señal analógica. Entonces vamos a hacer que nuestra señal analógica tenga muchas muestras para que se vea como si fuera continua. Y luego a la señal digital le vamos a dar mucho menos muestras, ¿no? Para que sea una discretización de la señal analógica. Entonces para distinguir justamente las muestras analógicas, ¿no? que es con fines pedagógicos y de demostración nada más, yo voy a usar una variable a la cual le voy a poner NA. NA, empecemos con 1000 muestras, por ejemplo. Este costado le doy un par de tabs y voy a poner que esto es el número de muestras de la señal analógica. Ya no es una señal, desde el momento que tomo muestras, ya no es una señal analógica, pero como les digo, es con fines de demostración. Tenemos un número de muestras para la señal analógica, ahora podemos crear nuestro dominio del tiempo. Eso podemos crear aquí en MATLAB. Se puede crear un vector
de un número inicial a un número final, indicando incluso pasos, de una manera muy sencilla. Por ejemplo, yo quiero la secuencia del 1 al 10, entonces escribo 1, 2 puntos, 10. Automáticamente va a hacer el recorrido del 1 al 10. También puedo en MATLAB empezar en 0, a saltos de 2, llegar al 10. A indicar todos los números pares del 0 al 10. Puedo hacer cuenta regresiva también. Por ejemplo, del 20, le indico un paso negativo, -3, por ejemplo, al 1. Va a empezar en 20 y va a restar 3 sucesivamente hasta llegar al número 2. Entonces pueden hacer incrementos, decrementos. Y esa es la forma en la que vamos a usar generalmente la construcción de vectores para construir nuestro dominio del tiempo. Entonces, nuestro dominio del tiempo lo vamos a construir generando primero un vector que vaya desde 0 hasta NA. Indica que van a haber n más 1 muestras en realidad, entonces le podemos restar 1 acá si queremos, desde 0 hasta NA menos 1 para que efectivamente NA muestras. Y podemos justamente eso, vamos a ver que vaya hasta que sea 1 segundo menos una muestra. Entonces el tiempo va a ser hasta NA nada más. Va a ser señal. Quiere decir que nuestro tiempo va a ir desde 0 hasta casi 1 segundo. Y en todo ese tramo van a haber 4000 muestras. Esto es nuestro dominio del tiempo. Tenemos el dominio del tiempo. Ahora podemos definir una frecuencia fundamental, digamos que es 2. Frecuencia fundamental en Hertz. En Hertz. Y finalmente podemos definir acá nuestra señal analógica. O señal analógica. Vamos a definir como una función seno. De esta manera, el seno de 2 por pi por la frecuencia fundamental por el dominio del tiempo. Aquí ya tenemos nuestra señal sinusóida. Como lo repito, analógica entre comillas porque no es realmente analógica, es una simulación de una señal analógica. Entonces, hasta aquí todo lo que hemos escrito, ustedes pueden verificar que esté corriendo con la tecla F5, o si no se van a esta sección que dice Run, y aquí tienen varias formas de correr el código. Aquí también Run and Advance, Run in Section, simplemente Run, todas estas partes, o F5. Entonces, con F5, bueno, se ha creado una figura en blanco porque nosotros hemos inicializado los parámetros acá. Automáticamente se crea una figura en blanco. Está esperando que nosotros pongamos datos. ¿Qué podemos verificar? Nuestra señal SA, aquí está. SA efectivamente tiene 4000 muestras.
Ustedes pueden plotear directamente ese plot SA de esta manera, plot SA, algo rápido. Y como verán, esta es la señal sinusoidal. Fíjense en los ejes horizontal y vertical, los tipos de fuente y el tamaño son los apropiados, ustedes los pueden ver. Si yo no hubiera inicializado MATLAB con estos parámetros, las fuentes se verían demasiado pequeñitas. A ver, profe, no se ve la gráfica. Ah, ya. Sí, es porque estoy compartiendo solamente la pantalla de MATLAB. Entonces, ya, voy a compartir aquí. Entonces, rápidamente para que vean. Ah, ya sé. A ver, voy a insertar esta gráfica. ¿Ahí la ven? Excelente. Sí, mejor para seguir compartiendo solamente la ventana del MATLAB. Es más rápido. Si comparto mi pantalla completa, a veces se demora. Muy bien, entonces cuando genere una gráfica yo la voy a incrustar al MATLAB. ¿Cómo se incrusta? Todas las figuritas tienen al costadito, tienen una flechita hacia abajo. En la esquina superior derecha una flechita hacia abajo. Pues con eso ustedes pueden incrustar en el espacio de trabajo. Y si la quiero sacar, simplemente acá la cierro. Pues, les decía que, como verán, la fuente de los números aquí, ven que está, es una fuente, ¿qué tipo de fuente le pusimos? Times, una fuente Times, de tamaño 18, lo pueden agrandar o hacer más pequeño con el font size. Claro que tendrían que volver a correr, pero ahí por defecto está bien, es legible. Bien, voy a cerrar esta ventana de gráficos para seguir con nuestro ejemplo. Ahora vamos a establecer un factor de muestreo. Aquí. Y vamos a pasar a la sección muestreo. Voy a poner esa M mayúscula. Es un factor de muestreo que me va a permitir tener control de cuántas muestras estoy simulando que se estén ¿no? De la señal analógica. Me toca definir una frecuencia de muestreo. Esta Fs es una frecuencia de muestreo. Aquí vamos a anotar. De muestreo. Entonces, a la frecuencia también tenemos un paso de muestreo, que es ese TS. Y aquí viene ya la otra parte. A la parte de crear la señal discreta. Señal discreta. Discreta se refiere a que vamos a discretizar el tiempo. Discreta en tiempo. Tenemos ahora un número de muestras digitales. Un número de muestras digitales ahora. Vamos a crear la señal discreta en sí. Entonces, así como habíamos puesto nuestra SA, ahora vamos a crear la SD. Voy a poner el nombre así. SD. Es un muestreo
de la señal SA. SA era la sinusoidal analógica. Ven como yo cuando pongo el cursor en la variable automáticamente reconoce las réplicas de uso de la variable. Entonces aquí esa sinusada sirve bastante para reconocer el flujo del programa. Y aquí estoy indicando que se muestree justamente esa señal. En MATLAB es bien sencillo muestrear simplemente indexando con un vector. Sería la señal discreta. Un número de muestras de la señal discreta. Y esta es la señal discreta, es decir. ¿Cómo es posible esto? Fíjense en MATLAB, si yo creo, por ejemplo, un vector que va del 1 al 10, puedo acceder a ciertas posiciones nada más. Vamos a hacer, para que se note mejor, que el vector U sea un vector random. De 10 elementos. Mejor sea un vector fila. 1,10. Ahí está. De 1,7 para que se vea completo. Ahí. Tengo ese vector. Quiero acceder, por ejemplo, solamente a la muestra número 3, a la muestra número 6 y a la número 7. Entonces, ¿cómo podría hacer eso? Es bien fácil en MATLAB. Creo un vector de índices. Entonces, quiero solamente la muestra 3, como dije, la muestra 6 y la muestra 7. De esa manera puedo crear otro vector, un vector B, que va a acceder solamente a esas muestras. Fíjense. U tiene aún estos valores. En cambio B es un muestreo de U, solamente tomando las muestras número 3, que es efectivamente menos 0.38, que está aquí. La muestra 6, 1.4230, aquí está, 1.4230, y la última muestra, 0.0063, que está aquí, 0.0063. Entonces es bien sencillo en MATLAB indexar o extraer muestras indexando con un vector. Y lo propio pueden hacer ustedes con arreglos multidimensionales también. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, eso es justamente lo que estamos haciendo aquí. Estamos tomando muestras, dejando M, dejando en este caso 200 muestras de la señal analógica. Cada 200 muestras vamos a tomar una. Cada 200 otra, 200 otra. Y eso lo hacemos como creando este vector que va de 1, de M, hasta el final de todo el arreglo. No necesariamente tienen que ustedes que indicar el número de muestras porque MATLAB internamente ya lo conoce, porque la variable está en el espacio de trabajo. Entonces con n indica que vaya hasta el final, hasta el número de muestras total de la señal SA. Y aquí vamos a crear otro dominio de tiempo. Como ya tenemos el dominio de tiempo T, que es el dominio de tiempo analógico, vamos a crear un dominio de tiempo discreto. Vamos a poner TD, discreto. Va a ser también las muestras del tiempo continuo, pero dejando m muestras. A esto le vamos a poner, esto sería el dominio de tiempo. Y fíjense, vamos a plotear. Voy a poner este código. La señal analógica. Vamos a plotear con color negro. Esto indica plot. El dominio T. O sea, vamos a plotear SA
sobre su propio dominio, el T, de color negro. Y aquí vamos a empezar a poner etiquetas a los ejes horizontal y vertical. Y aquí conviene definir ticks para solamente indicar ciertos valores. Podemos controlar también eso. Voy a irme a la parte de arriba. Aquí, en los parámetros de visualización, voy a definir solamente algunos puntos en los cuales quiero que aparezca la retícula, ¿no? el grid, y que en otros no aparezca. Entonces con esto yo tengo control del tick. Y vamos a ver. Ahí está, fíjense. Entonces ya ploteamos nuestra señal analógica aquí. Aquí voy a insertar la figura para que la puedan ver. Ahí está. Entonces, ven cómo le hemos asignado una etiqueta al eje horizontal, T, en segundos, y ven cómo T aparece como variable en formato matemático porque hemos activado la función del intérprete de LaTeX. Entonces, ustedes pueden escribir fórmulas LaTeX aquí mismo en las etiquetas, en los ejes, en los indicadores de MATLAB, tanto en el eje horizontal como vertical. T, segundos, y S de T, que es la función analógica que le vamos a llamar S, ¿no? S de T es una función analógica. Esta función es un tramo de una función sinusoidal. Pues ahora tendríamos que ir a la segunda parte, que ya es la parte de la cuantización. Hasta ahí, bueno, ya tenemos la señal discreta, pero aún no la hemos graficado. Primero voy a escribir la parte de la cuantificación. Voy a lanzar esto al final. El bloque de visualización. Aquí vamos a crear ahora nuestra señal. Una vez que hemos discretizado en el tiempo, ahora vamos a discretizar también en la amplitud. Entonces ahora ya viene nuestra señal amplificada. Voy a crear otro código que vamos a ir comentando. Pero necesitamos definir un número de bits. Le voy a llamar n bits. Luego el máximo, el nivel en sí, el nivel de cuantificación, que es cuántos niveles, niveles de cuantificación va a tener, cuántos valores de cuantificación va a tener la amplitud. El DQ es el paso de cuantificación, o el intervalo de cuantificación. El intervalo de cuantificación. Y tenemos los valores máximo y mínimo. Valor mínimo. El valor máximo. Acá ya viene la señal cuantificada que vamos a denominar como SQ. Tenemos SA, luego tuvimos SD, acá esto era SA. Fíjense en nuestra señal cuantificada, que va a tener también sus ticks por ahí.
Luego esto acá. Hasta aquí ya tenemos nuestra señal. Se lo voy a dar un poco más de espacio acá para entender todos los comentarios alineados. Esta es ya nuestra señal. Voy a ver que efectivamente todo esté corriendo. Sí, estamos bien. Y esto quiere decir que nuestra señal cuantificada viene de, primero, normalizar nuestra señal analógica por el intervalo de cuantificación. No, este es el número de muestras en amplitud el DQ normaliza y luego hago un redondeo hacia abajo y le agrego un medio para que compense el error entre estar o arriba o abajo o más al entero más cercano. Y luego nuevamente multiplico por el número de muestras en amplitud. Eso va a crear una función tipo escalera que está simulando el sample and hold que vamos a ver luego en la teoría. Entonces, hasta aquí ya podemos graficar la señal. Con el siguiente comando. A nuestra gráfica de SA le vamos a superponer la gráfica de SQ. Efectivamente, SQ. Y aquí tengo un ligero problema. Bien. Fíjense. Vamos a recapitular. Teníamos primero la inicialización del espacio de trabajo, los parámetros de visualización. Ahí a parámetros de visualización voy a mover estos tics de aquí que son los tics para la parte de cuantificación. Luego le vamos a poner un nombre de la visualización. Luego los parámetros para guardar la figura. Aquí hemos creado nuestra señal analógica. La hemos muestreado en el eje horizontal, en el tiempo. Hemos creado nuestra señal discreta con los parámetros. Luego hemos muestreado la amplitud para crear nuestra señal cuantificada. Aquí está. Y finalmente hemos ploteado todo lo que hemos creado y hemos obtenido esta parte de acá no la puedo poner arriba, sino el BQ. Necesariamente este bloque tiene que estar ahí. Ahí está. Ahí lo dejo. Y lo que hemos obtenido es esta gráfica de aquí. ¿La pueden ver?
Muy bien. A ver, ¿qué interpretan ustedes en esa gráfica? Primero, la línea, a ver, voy a poner un grosor mayor a la línea negra. Eso lo podemos hacer cuando ploteamos ese acá. Aquí ven este parámetro line width, es el que define el grosor de la línea. Entonces voy a poner plot y line width 2 también. Ahí se ve mejor. Entonces tenemos que la curva negra es una sinusoidal que está, se ve como continua, ¿verdad? Desde luego que tiene muestras, porque la estamos programando, pero se ve como continua. Luego esa gráfica negra la hemos discretizado en el tiempo, de manera que vamos a tener solamente al, algunos, algunos valores de esa señal. Y luego a esas muestras en el tiempo las hemos discretizado en amplitud también. En nuestro caso hemos usado inicialmente aquí 3 bits. Entonces, ¿cuántos posibles valores podemos tener con 3 bits nada más? 8 valores, ¿verdad? Entonces, aquí ven ustedes los 8 posibles valores con 3 bits. A eso se denomina cuantización o cuantificación. La cuantificación se da a lo largo de la amplitud, porque son los valores los cuales vamos a cuantificar. Previamente, la discretización se da a lo largo del tiempo. La discretización en tiempo con la cuantificación en amplitud, ambos procesos componen la digitalización. La curva escalonada es una señal digital. ¿Por qué? Porque está discretizada en tiempo y cuantificada en amplitud. Cuando ha sido una señal tanto discretizada como cuantificada, y ahora podemos hablar de una señal digital. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Gracias, Steve. ¿Qué más podemos extraer de esta? Sí, ¿nos compartirías, Skip? Sí, claro. Voy a arreglar algunas cosas y junto con las notas del bambú, yo creo que tengo todavía clase mañana y pasado con el otro grupo. El viernes por la tarde estaría reuniendo todo lo que he hecho en la semana, tanto el bambú con este script. Por ahí voy a arreglar algunas cosas y voy a subirlo al Blackboard siempre. Ahí voy a crear una carpeta. Y si no se preocupen, voy a estar compartiendo siempre al fin de semana, tanto el bambú como los scripts. Bueno, ¿qué análisis adicional harían ustedes? Porque desde luego que hay una diferencia entre la señal digital, la celeste, con la señal negra, que es la analógica, ¿no? Entonces falta aquí un análisis de error, ¿verdad? Existe un error por haber hecho estos dos procesos, la discretización y la cuantificación. A ese error se llama justamente el error de cuantificación y proviene de restar estas dos señales. Entonces vamos a restar estas dos señales y vamos a plotear el error. Voy a buscar aquí una vez.
el código que ya tengo a la mano. Acá voy a crear una nueva sección que es el error. Básicamente, como nuestras dos señales han sido previamente diseñadas con fines pedagógicos, como les digo, para que tengan el mismo tamaño, esta era SA, y SQuant era SQ. Simplemente pasando SA de SQ, tenemos el error. Acá podemos graficar esa señal en el mismo, en la figura. Simplemente le voy a poner SQ, como habíamos puesto más arriba. Tenía un error con el fige render, creo que le puse otro nombre. Ah, era fige render. Bueno, por lo pronto voy a poner así. A ver. La amplitud nada más que no está comprendiendo. Falta con... Ah, ya, estos límites están... Sí, efectivamente, ese es el error de cuantificación. Y esta era la señal previamente. Esta es la señal. Y este es el error de cuantificación. Creo que estoy graficando otra cosa. Sí, el error, puse ese error. Ah, ya, aquí me equivoco. Ese error. Ahí está, ahora sí. Ese es el error de cuantificación, ¿ven? El error de cuantificación. Y la señal. Esta es la señal, y si restamos la señal celeste de la señal de color negro, obtenemos otra vez. Bueno, obtenemos este patrón de cuantificación. ¿Tiene sentido esa forma de la gráfica? ¿Ustedes qué piensan? Yo mejor voy a crear. Ahí está. Tengo esa figura. Y también tengo esta de acá. Entonces hemos dicho que restando la
la curva celeste de la curva negra obtenemos este patrón de error de cuantificación, cuyos extremos, muy grande, vamos a darle 0.2 nada más, estaba bien el valor anterior. Así se ve el error de cuantificación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está correcto este patrón de error? Considerando que estamos cuantificando a 3 bits nada más. O sea, es una situación bastante sencilla. ¿Qué creen que pasaría si ahora cuantificamos? ¿Sí? Gracias, Steve. ¿Qué creen que pasaría si aumentamos los bits de cuantificación? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa con el error de cuantificación? ¿Aumenta o disminuye? El error se haría más pequeño. Así es. ¿Por qué? Porque vamos a tener más niveles de cuantificación, ¿verdad? Entonces vamos a comprobar en nuestro código qué pasa si aumentamos los niveles de cuantificación. ¿En dónde? Aquí, en el número de bits. Estábamos en 3 bits, vamos a 4 bits. ¿Qué pasa con 4 bits? Ese es el error de cuantificación. Y esta es la señal cuantificada. Fíjense, a 4 bits, la señal, como tiene más niveles de cuantificación, se aproxima cada vez más a la señal analógica y por tanto el error decrece. ¿Qué pasa si le damos ahora 5 bits? Obtenemos este patrón de cuantificación, fíjense, cada vez más cercano, ya la fuente está muy grande, por eso están montados los dígitos binarios. Y el error de cuantificación se hace un poco más pequeño. Entonces, con fines didácticos vamos a dejar nuestro código. A ver qué pasa si le pongo 2 bits. El error se hace grande, ¿no? Tendría que cambiar de escala. Y la señal cuantificada se aprecia así, un tanto más burda. El error creció, tal como dijeron. Entonces vamos a dejar la señal en 3 bits de cuantificación. 3 bits de cuantificación. Ahí está, tal como estaba el ejemplo original. Y la idea con la cual se tienen que quedar ustedes, el take home message, como se dice, es que una señal digital se obtiene mediante la discretización en tiempo y la cuantificación en amplitud. Entonces la digitalización se compone de muestreo y cuantificación. Y como dado el número de bits, ¿cómo calculamos los niveles de cuantificación? Aquí están. Es 2 a la número de bits. Eso nos da los niveles de cuantificación. Y el proceso de cuantificación se puede modelar de esta forma. Un redondeo hacia abajo que tiene en cuenta el número de muestras de amplitud. Perdón, este de Q es el intervalo entre muestras.
el paso, ¿no? El paso que hay de una muestra, de muestras. Y, ¿qué más? Si quiero analizar la diferencia entre la señal cuantificada, o digital ya, y la analógica, ahí tengo que hallar el error de cuantificación. Es una resta simple entre la señal analógica y la señal digital. A eso llamamos el error de cuantificación, cuyo patrón es como si fuera una diente de sierra, ¿no? Siempre es así. ¿Por qué? Porque la señal digital se representa como una señal escalonada. Vamos a seguir viendo los detalles durante las clases teóricas, los martes con ustedes. Y bueno, si hay alguna pregunta, todavía quedan algunos minutos para, como no hemos hecho break, podríamos terminar unos minutos más temprano, considerando que yo tengo clase con otro grupo a las 4. ¿Hay alguna consulta? ¿Hasta aquí? ¿Todo está claro? Eh, eh, Miren, como les explicaba ayer, la toma de asistencia es, digamos, automática aquí en Blackboard, ¿no? Yo también registro la asistencia en mi intranet, pero para mí más vale la participación. Este curso es totalmente online, entonces yo los voy a evaluar por sus participaciones aquí, ¿no? Que están siendo registradas en Blackboard. En Blackboard yo pongo como reglas que la tolerancia uno, que yo voy a empezar la clase siempre en punto. Si son a las 8 en punto, si es a las 2 en punto. Doy una tolerancia de 10 minutos. Eso está programado en el Blackboard. Si ustedes llegan después de 10 minutos de la tolerancia, automáticamente el sistema les marca tardanza. Luego, si ustedes se ausentan más de 20 minutos, el sistema les marca ausencia. Y si ustedes no están presentes, si están menos del 80% de toda la duración, ya les marca falta. Eso está programado por defecto, entonces a mí me va a servir como una referencia para en su momento, pues, asignarles algunos puntos. O si hay un reclamo, yo voy a considerar su desempeño a lo largo del curso. También le doy flexibilidad siempre y cuando ustedes me anuncien con tiempo si tienen algún impedimento o algún asunto que no les permita venir a dar una prueba de entrada o asistir a una clase. Me tienen que informar con tiempo a través del correo electrónico, del grupo. Ahí tienen mi WhatsApp también. Entonces tenemos bastantes medios para comunicarnos. Sobre las prácticas calificadas, lean el sílabus, están ahí bien claras las reglas. Las prácticas empiezan la semana 5, si mal no recuerdo, pero ahí está en el sílabus. A veces voy a tomar pruebas de entrada de 3 puntos que las podría considerar como puntaje adicional para las prácticas calificadas. Entonces, el martes de la otra semana con ustedes tenemos una prueba de entrada de 3 puntos, que va a cubrir lo que hemos visto ayer, la matemática preliminar, con un poco lo que hemos visto hoy día. Sí, lo voy a considerar también, gracias, las participaciones, desde luego que también las considero. Sí, sí.
Y vamos a ir viendo. Es la primera vez que yo dicto en electrónica, la primera vez que yo dicto este curso también, entonces vamos a ir aprendiendo juntos. Entonces, encantado yo de tener un grupo que participa bastante. Y bueno, cualquier consulta ahí me la hacen llegar o por correo, por el WhatsApp. Voy a afinar un poco el código y las explicaciones en Bamboo antes de subirlas. Igual, una vez que yo suba el contenido, revísenlo y si encuentran algún error, también yo les voy a agradecer mucho que hagan feedback conmigo para corregir las notas y seguir creando pues, un material que yo pueda seguir usándolo también en diferentes oportunidades. Aquí tenemos un delegado, quien ya creó el WhatsApp. Quienes no se han inscrito, comuníquense, por favor, con... Aquí anoté el nombre del delegado. Brandon, sí. Sí, gracias, Brandon. Sí. Voy con el siguiente grupo, o sea, claro, el grupo de teoría son todos, ¿no? Pero el grupo de laboratorio está dividido en dos grupos, entonces voy a pedir otro delegado ya del otro grupo, pero solamente para el laboratorio. Pero entonces tú, Brandon, por favor, actúas como delegado tanto de laboratorio como de teoría, ¿está bien? Excelente, gracias, Brandon. Así tenemos, bueno, solamente me faltaría un delegado más para el otro laboratorio. Bueno, muchas gracias por atender esta clase. Nos vemos el martes para la clase teórica. Que tengan una bonita semana. Cuídense por ahí. Chao, nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos.